¿Se está perdiendo la institucionalidad en el mundo? Esto es una preocupación inmensa, al punto que es buenísimo recordar la carta que Bolívar le escribió a Juan José Flores, muriéndose en diciembre de 1830, cuando, preocupado por esa pérdida de institucionalidad originada en la falta de calidad de las personas que se dedicaban al gobierno, le decía a Juan José Flores: qué hombres, unos orgullosos, otros déspotas, y no falta quien sea también ladrón, todos ignorantes sin capacidad alguna para administrar. O sea, la institucionalidad, según Bolívar, en ese preciso momento estaba en el piso. Y ahora la estamos volviendo a ver con esta situación tan horrible que estamos pasando. 5 presidentes peruanos presos, 2 brasileros, amenazas por todos lados. El presidente de los Estados Unidos cuestionando la legalidad de unas elecciones y su asesor legal diciéndole que ese fraude se debe es culpa de Venezuela. Imagínese usted, ¿a dónde hemos llegado? El punto de los Estados Unidos es gravísimo, porque Trump ha atentado contra una de las instituciones que son la columna vertebral de los Estados Unidos, como es el correo. No obedece al populismo. Claro, ese es el problema. Y el populismo, a su vez, es un problema de falta de calidad. O sea, estos cantamañanas que tenemos a todo lo largo de América Latina y del mundo, porque no es solamente aquí, es un problema de calidad, es un problema de falta de, como dice Max Weber, de convicción, de responsabilidad y de mesura. O sea, esos son los ataques básicos al asunto. El populismo es la parte externa a todas esas faltas, a todas esas carencias. No querrá decir que los líderes hoy día perdieron la mesura. Perdieron la mesura, perdieron la responsabilidad y perdieron la convicción. Son personas que no las tienen. Y ese es precisamente el problema. Yo en mis reflexiones propongo una comparación así. Jacinta Ardern allá en Nueva Zelanda, Sanna Marin ella está en Finlandia, Justin Trudeau en Canadá, Angela Merkel, Macron y Lenín Moreno, que es un personaje interesantísimo, comparado con Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel, López Obrador, Alberto Fernández o Pedro Sánchez. ¿Por qué hay diferencia? Son problemas de calidades humanas. ¿Por qué crees tú que hay diferencia entre esa comparación que me pones entre una Merkel y un Trump o un Maduro y un Lenín Moreno? Ese es un problema básicamente originado en una falta de instrucción. Fíjate tú, por ejemplo, el caso de Trump. Trump, la mayor densidad de pensamiento que le hemos obtenido a Trump son con los twitters, que son mensajitos de 30, 40 palabras o un poquito más. No es un hombre que se le vea consistencia en su institucionalidad. Y por eso es que fallan. Entonces se va a preguntar uno, bueno, y por entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? ¿A quién escogemos? ¿Quiénes son las personas que estamos eligiendo? Esa es mi pregunta. Parte de este problema no se debe justamente a que se prefiere vías rápidas para solucionar los problemas y entonces se recurren a soluciones que no necesariamente están atadas al tema institucional y constitucional. Claro, esa es la liviandad que tenemos en estos tiempos. La cosa es resolver el problema livianamente, pero no nos damos cuenta de que resolver el problema livianamente estamos posponiendo, como dice Jorge Luis Borges, estamos siempre posponiendo la verdadera solución. La verdadera solución no es efectista, la verdadera solución es radical. Si nosotros pensamos que tenemos que reinstitucionalizar al país después de que esta tormenta, de que esta tempestad, que esta neblina pase, no podemos seguir pensando que el presidente de la República, por ejemplo, en el artículo 236, lo tengo aquí en la otra pantalla, el artículo 236 tiene 24 ordinales. ¿Tú te imaginas el sabelotodo que tiene que ser un presidente de la República para ocuparse de 24 capítulos previstos en el artículo 236? Eso no puede seguir. Y entonces
Sí, seguimos bregando. Sí, sí, cambiamos a uno por el otro. Quitamos a Maduro y ponemos a Juancito Trucupé. Quitamos a Juancito Trucupé y ponemos a Juan Pérez y ponemos después a Francisco González. Pero las atribuciones van a ser las mismas, el problema va a seguir igual. ¿Cuál es tu propuesta? Mi propuesta es que hay que hacer como hacían los griegos. Los griegos, en la democracia griega, que se habla con mucha liviandad, la democracia griega no era tal democracia, eso se llamaba isonomía. El antídoto contra eso lo tenían los griegos en una institución que ellos llamaban dokimasia y que nosotros en derecho estudiamos bajo la fórmula de dosimasia, que son unas pruebas que se le hacían a los funcionarios. La democracia griega tenía dos tipos de funcionarios. Unos funcionarios que eran elegidos por la asamblea y unos funcionarios que eran escogidos por los gobernantes. Y en ambos casos les hacían un examen increíble de dónde venían, quién es su familia, qué tiene usted, cuál es su nivel de instrucción. Yo me pregunto sin dar respuesta porque es peligroso. Si a unos cuantos de los nuestros le hicieran esas preguntas, que serían escogibles, serían elegibles por la asamblea griega para gobernar. Y de eso se trata mi inquietud. Esa ausencia de personas competentes para cargos de elección popular no parte por el hecho de la poca participación que a veces muchas personas manifiestan porque les es adverso el tema político, porque no les muestra interés, porque no les gusta pasar por un proceso electoral. Bueno, eso vino en decadencia desde que el voto no se consideró un deber derecho. Ahora solamente es un derecho, pero no un deber. Yo pienso que el deber de votar debe mantenerse. Estamos hablando de la obligatoriedad del voto. El voto, el deber de votar, el deber constitucional de votar. Obligar a las personas, combinar a las personas a que voten. Y como se decía antes, que durante unos 3 o 4 meses las personas no podían contratar con el Estado, no podían hacer... No podían viajar, no podían viajar. Tenía ciertas sanciones, pero entonces eso se relajó. En esta propuesta que estás haciendo de rescatar esos valores de Grecia, en la práctica, ¿qué sería lo que vería el ciudadano como muestra de la institucionalidad? Cuando una persona quiere pertenecer a un club X, se acerca al club y pide cuál es el condicionado para ser elegible. El club le dice tales y tales y tales condiciones. Si el club más importante que tiene el país es el Parlamento, ¿por qué al Parlamento no se le ponen las mismas condiciones que a los optantes a una membresía del club? ¿Por qué no se les va a poner? Es que resulta absurdo que tú quieras ser miembro de un club y te apliquen un condicionado y que para ser un diputado no tenga ninguna condición, sino simplemente ser escogido por alguien a dedo sin ningún requisito. Ese es el punto. La pregunta me sirve para agarrarme de estos temas, ¿no? Te pregunto yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? Nada. Eso es un tema constitucional para la próxima constitución. Corre el riesgo de que ese tipo de propuestas digan que excluyes a una parte de la población para escoger. Pero por supuesto que sí, pero yo te voy a poner el ejemplo más categórico. ¿Cuántos presidentes de la República hay? Uno solo, ¿verdad? Eso no es discriminativo. Oye, a lo mejor tú puedes ser presidente de la República, Andrés, o yo, o mi vecino, pero hay uno solo. Es discriminativo. ¿Cuántos diputados sería lo conveniente? Yo digo que serían 100 diputados y 50 senadores porque me parece que la bicameralidad es necesaria. Entonces, 100 diputados es discriminativo en una base de 30 millones de habitantes. Es una discriminación. Entonces, esos 30 no pueden ser cualquiera. Esos 30 de 30 millones, esos 100 de 30 millones de habitantes, tienen que ser lo mejor que el país tenga, o por lo menos la intención de que sea lo mejor.